El 23 de mayo de 1942, a las 6:14 de la mañana, en las afueras del pueblo de Bolshoye Bragovo, distrito de Molbotitsky, región de Leningrado, una joven de 18 años ajustó la mira telescópica de su rifle Mosin Nagant. Sus manos no temblaban. El frío había calado hasta los huesos durante toda la noche, pero sus dedos permanecían firmes sobre el gatillo. A 300 metros de distancia, las tropas alemanas se retiraban después de un ataque fallido de un pelotón de tanques soviéticos. Ziba Ganiyeva respiró despacio, contó 3 segundos y apretó. El retroceso del rifle golpeó su hombro derecho. No apartó la vista. El soldado enemigo cayó. 20 metros más allá, otro uniforme gris se movía entre los escombros de un granero destruido. Ziba recargó el cerrojo, ajustó milímetros hacia la derecha y disparó de nuevo. 2 bajas confirmadas antes de las 6:30 de la mañana. Sus compañeros francotiradores, Nina Solovey y Fyodor Kirillov, hacían lo mismo desde posiciones cercanas. El silencio entre los disparos era absoluto. Solo el viento atravesaba las ruinas. Pero ese día no terminaría como los anteriores. Ese día, la guerra le cobraría un precio que casi la mataría, y que la obligaría a luchar no contra el enemigo, sino contra su propio cuerpo envenenado. 18 años atrás, el 20 de agosto de 1923, Ziba había nacido en Samaki, Azerbaiyán, una antigua ciudad de las montañas del Cáucaso, donde las caravanas de la ruta de la seda habían pasado durante siglos. Era hija de padre azerbaiyano y madre uzbeka, una mezcla que en aquellos años de la joven Unión Soviética representaba el ideal internacionalista del nuevo Estado. Su infancia transcurrió entre 2 mundos, 2 lenguas que se entrelazaban en su boca cuando hablaba, 2 culturas que coexistían en las tradiciones familiares. Las montañas del Cáucaso eran su horizonte, los cuentos de su abuela, su universidad nocturna, las canciones tradicionales que su madre cantaba mientras cocinaba, su primer contacto con el arte. Su padre era un hombre de teatro, un actor que viajaba entre ciudades llevando obras que mezclaban lo clásico con lo revolucionario. Su madre era una mujer de convicciones políticas firmes, una comunista que creía genuinamente en la promesa de un futuro mejor, en la igualdad, en la justicia social que el nuevo régimen prometía. Pero en 1937, cuando Ziba tenía apenas 14 años, la gran purga de Stalin convirtió esas convicciones en una sentencia de muerte. Su madre fue arrestada una madrugada de octubre. Los agentes de la NKVD llegaron sin avisar, sin explicaciones. Entraron a la casa, revisaron cada cajón, cada armario, buscando evidencia de traición, de desviacionismo, de cualquier cosa que justificara lo que ya habían decidido. Encontraron cartas, encontraron panfletos, encontraron nombres. Y se llevaron a su madre esposada en un camión negro que desapareció en la oscuridad. Ziba nunca volvió a verla. Nunca supo exactamente de qué fue acusada. Nunca supo si murió en un gulag siberiano o si fue ejecutada en algún sótano de Moscú. Solo supo que su madre había desaparecido y que mencionarla en voz alta podía hacer que toda la familia desapareciera también. Su padre, aterrorizado, desesperado por salvar a su hija, tomó una decisión que debió desgarrarle el alma. Envió a Ziba lejos, lejos de Samaki, lejos de Azerbaiyán, lejos del peligro que acechaba a las familias marcadas por el régimen. La despidió en una estación de tren con una maleta pequeña, algo de dinero y la dirección de una tía lejana en Tashkent. Ziba tenía 14 años. No entendía por qué su padre lloraba. No entendía por qué no podía quedarse. Solo entendía que el mundo se había vuelto peligroso de formas que no podía nombrar. El viaje en tren duró 3 días. Ziba viajó en silencio, rodeada de desconocidos, mirando por la ventana cómo el paisaje cambiaba de montañas a estepas, de verde a amarillo, de familiar a extraño. Cuando llegó a Tashkent, la tía la recibió con una mezcla de compasión y miedo. Compasión por la niña huérfana, miedo por lo que significaba albergarla. Ziba llegó a Tashkent, capital de Uzbekistán, sola, asustada, pero viva. Era una ciudad de contrastes violentos, mezquitas antiguas junto a edificios soviéticos de hormigón, bazares tradicionales junto a fábricas modernas, el pasado islámico chocando con el futuro comunista. Ziba no conocía a nadie, no tenía amigos. Durante meses caminó por las calles sintiendo que era un fantasma, invisible, desconectada del mundo. Pero su tía, que trabajaba en la Filarmónica Uzbeka, vio algo en ella. Vio la tristeza, sí, pero también vio la gracia con la que Ziba se movía, la forma en que su cuerpo parecía más elocuente que sus palabras.
Le sugirió que se presentara a las audiciones del recién creado Departamento de Coreografía de la Filarmónica. Siva nunca había bailado profesionalmente, pero cuando la música comenzó, su cuerpo respondió como si siempre hubiera sabido cómo hacerlo. Fue aceptada. La danza se convirtió en su refugio, en el lenguaje silencioso que le permitía expresar lo que no podía decir en voz alta. En los escenarios, bajo las luces cegadoras, con el sudor empapando su ropa y los músculos ardiendo por el esfuerzo, Siva encontraba una forma de olvidar que su madre había desaparecido, olvidar que su padre estaba solo en Shamakhi, olvidar que ella misma era una niña marcada, hija de una enemiga del Estado, alguien que podría desaparecer en cualquier momento si las autoridades decidían que era conveniente. Bailaba como si su vida dependiera de ello, y en cierto sentido, así era, porque mientras bailaba, existía. Mientras bailaba, era más que su miedo, más que su dolor, más que su soledad, era movimiento puro, expresión pura, vida pura. Pero el olvido nunca dura. Las noches eran largas, las pesadillas constantes. Y la pregunta que nunca desaparecía: ¿dónde está mi madre? ¿Está viva? ¿Piensa en mí? ¿Me culpa por no estar con ella? Los años pasaron. Siva creció. A los 17 años era una de las bailarinas más prometedoras de la Filarmónica. Su rostro comenzó a aparecer en carteles promocionales. Periódicos locales escribieron sobre ella. La llamaron talento emergente, orgullo de Tashkent, ejemplo de la nueva juventud soviética. Siva aceptaba los elogios con una sonrisa que había aprendido a fabricar, pero por dentro seguía siendo la niña de 14 años que había perdido a su madre. Y luego el 22 de junio de 1941, todo cambió de nuevo. El 22 de junio de 1941, a las 4 de la madrugada, la Operación Barbarroja atravesó las fronteras soviéticas como una tormenta de acero y fuego. 3 millones de soldados alemanes, organizados en 150 divisiones, apoyados por 3.400 tanques, 7.000 piezas de artillería y 2.500 aviones, invadieron la Unión Soviética en el frente más amplio de la historia militar. Las ciudades fronterizas fueron bombardeadas antes del amanecer. Brest, Minsk, Kiev, todas ardían mientras los ciudadanos aún dormían. Los tanques Panzer avanzaban a velocidades que los comandantes soviéticos consideraban imposibles. En las primeras 48 horas, la Luftwaffe destruyó más de 1.200 aviones soviéticos, la mayoría aún en tierra. Las defensas colapsaron. Las comunicaciones se interrumpieron. El pánico se extendió más rápido que las tropas alemanas. En Tashkent, a miles de kilómetros del frente, las noticias llegaban fragmentadas, distorsionadas por la propaganda que intentaba minimizar el desastre. Pero Siva, como todos, escuchaba la radio con el estómago contraído. Los comunicados oficiales hablaban de victorias tácticas, de retiradas organizadas, de contraofensivas inminentes. Pero entre líneas, cualquiera podía leer la verdad. La Unión Soviética estaba sangrando. Cada día los nombres de ciudades capturadas se acumulaban como lápidas. Smolensk cayó. Leningrado quedó sitiada. Las tropas alemanas se acercaban a Moscú. Los refugiados comenzaron a llegar desde el oeste, familias enteras con lo que podían cargar, contando historias de ejecuciones masivas, de pueblos enteros quemados, de mujeres violadas y niños asesinados. El horror era innegable, y Siva, escuchando esas historias, sintió algo romperse dentro de ella. No podía quedarse quieta, no podía seguir bailando mientras su país sangraba, mientras millones morían, mientras el fascismo avanzaba como una plaga. Durante semanas intentó convencerse de que su lugar estaba en Tashkent, lejos del peligro, preservando el arte, manteniendo viva la cultura que los nazis querían destruir. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía a su madre. Veía su rostro la última vez que se vieron, antes de que la arrestaran, y se preguntaba, ¿qué hubiera hecho mi madre? ¿Se hubiera quedado en casa a salvo? La respuesta era obvia. Su madre, la comunista convencida, la mujer que había sacrificado su vida por sus ideales, hubiera ido al frente sin dudarlo. Y si Siva no iba, si se quedaba escondida detrás de su juventud, detrás de su género, detrás de su miedo, entonces todo lo que su madre había representado no significaba nada. Durante meses Siva trabajó como enfermera en los hospitales de Tashkent, cuidando heridos que llegaban desde el frente en trenes abarrotados que más parecían morgues móviles. Veía los cuerpos destrozados, los miembros amputados apilados en cubos de metal, las extremidades gangrenadas que los cirujanos cortaban sin anestesia porque no había suficiente morfina.
Veía los ojos vacíos de hombres que habían visto demasiado, que habían matado demasiado, que habían perdido demasiado. Escuchaba sus delirios febriles en las noches, cuando gritaban nombres de camaradas muertos, cuando revivían batallas en sus sueños, cuando suplicaban que los dejaran morir. Y cada noche, al regresar a su pequeño cuarto, Siva se sentaba en el borde de la cama, con las manos aún manchadas de sangre que el jabón no terminaba de limpiar, y tomaba una decisión que crecía como una semilla en terreno árido. Iría al frente, no como enfermera, como soldado, como combatiente, como alguien que podría cambiar el resultado de la guerra, aunque fuera de forma infinitesimal. Sus compañeras de la filarmónica intentaron disuadirla. Le dijeron que era demasiado joven, demasiado valiosa como artista, demasiado frágil para el combate. Los hombres eran para la guerra, le decían. Las mujeres eran para preservar la vida, para cuidar, para reconstruir lo que los hombres destruían. Pero Siva no escuchaba. Había aprendido durante esos meses en los hospitales que la muerte no discriminaba por género. Las bombas alemanas mataban a mujeres tanto como a hombres. Los proyectiles de artillería destrozaban cuerpos femeninos con la misma facilidad. Si las mujeres podían morir en la guerra, entonces también podían luchar en ella. Y Siva sabía disparar. Su padre le había enseñado cuando era niña, llevándola a cazar en las montañas de Azerbaiyán. Sabía cómo sostener un rifle, cómo respirar antes de apretar el gatillo, cómo calcular la distancia y el viento. No era experta, pero tampoco era inútil. En enero de 1942, a los 18 años, Siva Ganiyeva se enlistó voluntariamente en el Ejército Rojo. No le preguntaron si sabía disparar. Le preguntaron si estaba dispuesta a matar. Ella respondió que sí. La enviaron a la Tercera División Comunista de Fusileros de Moscú, que poco después se convertiría en la 130 División de Fusileros. Siva fue asignada al 150º Batallón Separado de Reconocimiento Motorizado de Fusileros. Allí, bajo el mando de oficiales que no esperaban ver a una joven bailarina en las trincheras, Siva comenzó su entrenamiento como francotiradora. Aprendió a respirar con el rifle, a sentir el viento antes de disparar, a calcular distancias con los ojos entrecerrados. Aprendió a quedarse inmóvil durante horas, a ignorar el frío, el hambre, el miedo. Aprendió a matar sin dudar, porque dudar, en el frente, significaba morir. Pero Siva no era solo francotiradora. También trabajaba como operadora de radio en misiones de reconocimiento. Durante el invierno de 1941 y principios de 1942, cruzó las líneas enemigas 16 veces. 16 incursiones nocturnas en territorio ocupado, arrastrándose entre la nieve, ocultándose en graneros abandonados, memorizando posiciones de artillería alemana, contando tanques, identificando movimientos de tropas. 16 veces regresó con información que salvó vidas soviéticas. 16 veces el enemigo estuvo a metros de distancia, sin saber que una joven de 1,60 m los observaba desde la oscuridad. En una de esas misiones, participó junto a las heroínas de la Unión Soviética Natalia Kopshova y Marilla Polivanova, dos francotiradoras legendarias que más tarde morirían en combate, lanzándose contra el enemigo con granadas cuando se les acabaron las balas. Siva aprendió de ellas. Aprendió que el valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y en esos meses, entre el hielo y la sangre, Siva comenzó a acumular una cifra que los registros oficiales nunca terminarían de resolver con precisión. 20 bajas confirmadas, según su hoja de premios para la Orden de la Bandera Roja. 21, según algunos reportes militares. 28, según el periódico Komsomolskaya Pravda. Algunos historiadores más tarde afirmarían que había eliminado a 129 soldados enemigos, aunque esa cifra jamás fue oficialmente verificada, pero los números no importaban. Lo que importaba era que Siva Ganiyeva, la bailarina de Tashkent, se había convertido en una de las francotiradoras más temidas del frente noroeste. Su rostro comenzó a aparecer en periódicos soviéticos. Su historia se publicó en Vechernaya Moskva, Komsomolskaya Pravda, y en la portada de la revista Ogonek en junio de 1942. Escribió un llamado a las madres del Cáucaso, publicado en la revista Rabotnitsa, pidiéndoles que apoyaran el esfuerzo de guerra. La convirtieron en símbolo, pero ella seguía siendo soldado. Ahora, si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque comprendes que la verdadera valentía no se mide en fotografías de propaganda ni en titulares de periódicos. Se mide en los momentos donde nadie está mirando, en las decisiones que se toman en el silencio. Y si quieres seguir descubriendo historias como esta, historias de mujeres olvidadas por la historia oficial,
mujeres que lucharon en las sombras mientras el mundo ardía, entonces suscríbete a este canal. Aquí encontrarás docenas de relatos como el de Ziva, cada uno basado en archivos históricos, en testimonios verificados, en voces que merecen ser escuchadas. No te pido que te suscribas por mí, te lo pido por ellas, por las que nunca tuvieron un monumento. Activa la campanita porque cada semana subo una nueva historia. Y ahora, volvamos al 23 de mayo de 1942, porque ese día todo cambiaría. La batalla por Bolshoye-Bragovo había comenzado al amanecer. Las tropas alemanas en retirada después de un contraataque soviético intentaban reorganizarse en los edificios en ruinas del pueblo. Ziva y su equipo de francotiradores tenían órdenes claras: eliminar a cualquier oficial enemigo, desorganizar la retirada, impedir que se reagruparan. Durante 2 horas los disparos fueron constantes. Ziva contaba cada bala. 120 cartuchos era la carga de combate estándar para un francotirador soviético. A media mañana le quedaban 70. El aire olía a pólvora y madera quemada. Los tanques soviéticos avanzaban desde el este, empujando a los alemanes hacia el oeste, hacia las posiciones de Ziva. Ella esperaba. Sus compañeros esperaban. Y entonces, desde un edificio en ruinas a 200 metros de distancia, una ametralladora alemana abrió fuego. Las balas barrieron el suelo frente a la posición de Ziva, levantando tierra y astillas de madera. Nina Solovey, a su izquierda, se agachó detrás de un muro de ladrillos. Fyodor Kirillov, más adelante, gritó algo que Ziva no pudo escuchar. La ametralladora seguía disparando, clavando al pelotón soviético en sus posiciones. Si no la neutralizaban, los alemanes escaparían. Si no la neutralizaban, el contraataque fallaría. Ziva miró a Fyodor. Él asintió. No hicieron falta palabras. Se arrastraron por el flanco derecho del edificio, aprovechando los cráteres de mortero como cobertura. El ruido de la ametralladora los cubría. La atención del artillero estaba fija en el frente. Ziva y Fyodor llegaron a la parte trasera del edificio. Las paredes estaban destrozadas. Había un agujero en el muro sur. Entraron. Dentro el aire estaba espeso, cargado de polvo. La luz del sol entraba en haces diagonales. La ametralladora estaba a 20 metros, en lo que alguna vez fue una ventana. El artillero alemán estaba de espaldas, concentrado en su fuego. Ziva levantó su rifle. A esa distancia no necesitaba la mira telescópica. Disparó a quemarropa. El alemán cayó hacia adelante. Fyodor aseguró la posición. La ametralladora dejó de disparar. Afuera el pelotón soviético avanzó. Parecía que la batalla había terminado, pero no. Desde algún lugar que Ziva nunca pudo identificar, una granada alemana explotó. O tal vez fue un mortero de mano, o metralla de artillería que había quedado enterrada en los escombros. El mundo se fragmentó en luz blanca y ruido. Ziva sintió el impacto antes de entender qué había pasado. Un dolor agudo y ardiente atravesó su costado derecho. Cayó de rodillas. La sangre empapó su uniforme en segundos. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no respondieron. Fyodor estaba a su lado, gritando algo. Nina apareció de la nada con las manos manchadas de tierra y sangre. Entre los dos la levantaron. Ziva intentó protestar. Intentó decirles que podía caminar, pero las palabras no salieron. El mundo se volvió borroso. La llevaron a través de las ruinas, bajo el fuego esporádico de francotiradores enemigos. Yakov Koliako, otro soldado del batallón, apareció con una camilla improvisada. La cargaron. Ziva cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaba en un hospital de campaña. Los médicos militares soviéticos habían visto de todo en esos años de guerra. Pero cuando examinaron a Ziva, encontraron algo peor que la herida de metralla. La infección había comenzado casi de inmediato. La metralla había perforado tejidos profundos, arrastrando suciedad, restos de tela del uniforme, bacterias del suelo contaminado. En cuestión de días la herida se había convertido en una septicemia fulminante, envenenamiento de la sangre. En 1942, antes de los antibióticos modernos, la septicemia era una sentencia de muerte. La fiebre de Ziva alcanzó los 40 grados. Su cuerpo temblaba con escalofríos violentos. Los médicos hacían lo que podían. Drenaban la herida, limpiaban con alcohol, administraban sulfonamidas, las primeras drogas antibacterianas disponibles, pero de eficacia limitada. Ziva deliraba. Veía rostros que no estaban allí. Escuchaba disparos en el silencio. En algún momento los médicos creyeron que moriría, pero alguien más decidió intervenir. María Svernik, esposa de Nikolai Svernik, presidente del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, una de las figuras políticas más poderosas de la Unión Soviética,
visitaba hospitales militares regularmente. Cuando se enteró de la historia de Siva Ganiyeva, la joven francotiradora que había cruzado las líneas enemigas 16 veces, que había luchado junto a heroínas legendarias, que había sido fotografiada para las portadas de revistas y ahora agonizaba en una cama de hospital, Mariya tomó una decisión. Siva sería trasladada a Moscú. Sería tratada por los mejores médicos disponibles, y Mariya, personalmente, supervisaría su recuperación. Durante 11 meses, Siva Ganiyeva permaneció hospitalizada. 11 meses de dolor, de cirugías para drenar abscesos, de fiebres recurrentes que la dejaban exhausta. 11 meses de luchar no contra soldados alemanes, sino contra la muerte que vivía dentro de su propia sangre. Mariya Svernik la visitaba con frecuencia. Le llevaba libros, le hablaba de la vida fuera del hospital, le recordaba que el país la necesitaba viva, y lentamente, con una terquedad que los médicos no podían explicar del todo, Siva comenzó a mejorar. Pero la guerra no esperó. Mientras Siva luchaba por sobrevivir en Moscú, sus compañeros seguían muriendo en el frente. Natalia Kopshova y Mariya Polivanova, las dos heroínas que habían luchado junto a ella, murieron en agosto de 1942, rodeadas por tropas alemanas, detonando granadas contra el enemigo y contra ellas mismas para no ser capturadas. Nina Solovey sobrevivió. Fyodor Kirillov también. Yakov Kolyako murió en 1943. Los nombres se acumulaban como hojas caídas en otoño. Y Siva, desde su cama de hospital, leía los informes y sentía una culpa que no tenía razón de sentir, porque ella no había elegido enfermarse. Pero eso no hacía que el peso fuera más ligero. En abril de 1943, 11 meses después de ser herida, Siva Ganiyeva fue dada de alta. Su rango oficial era subteniente. Había recibido la medalla por la defensa de Moscú, la Orden de la Bandera Roja y la Orden de la Estrella Roja, pero no regresó al frente. Los médicos fueron claros. Su cuerpo no resistiría otro combate. La septicemia había dejado secuelas. Su sistema inmunológico estaba comprometido. Cualquier infección menor podría matarla. Siva intentó discutir, intentó argumentar que otros soldados habían regresado en peores condiciones, pero la decisión estaba tomada. Su guerra como francotiradora había terminado, y esa fue quizás la batalla más difícil de aceptar, porque ella había sobrevivido, pero sobrevivir significaba vivir con la memoria de lo que había perdido. Ahora, antes de continuar con lo que pasó después, quiero hablarte de algo importante. Esta historia que estás escuchando es solo una entre cientos que he investigado. Historias de mujeres francotiradoras soviéticas, de pilotos nocturnas, de espías, de médicas que operaban bajo fuego enemigo. Cada una de ellas merece ser recordada. Y si sientes que estas historias importan, si crees que el olvido es la verdadera muerte, entonces te invito a que te suscribas a este canal. Porque aquí no solo cuento historias, las preservo. Cada vídeo está basado en documentos históricos reales, en testimonios, en archivos desclasificados. No es entretenimiento, es memoria. Y la memoria es un acto de justicia. Así que si has llegado hasta aquí, si la historia de Siva te ha conmovido aunque sea un poco, suscríbete. Comparte este vídeo. Deja un comentario contándome qué te pareció. Porque cada suscripción, cada comentario, cada compartida, es una forma de decirle al algoritmo que estas historias merecen ser vistas. Y ahora volvamos a Siva, porque su historia no termina en el hospital. Después de la guerra, Siva Ganiyeva no desapareció en la oscuridad como tantos otros veteranos olvidados. Regresó a su primera pasión, el arte. En 1945 protagonizó la película Tahir y Sura, dirigida por el cineasta uzbeko Nabi Ganiev, interpretando el papel de una Sajini persa. La transición de soldado a actriz fue abrupta, casi violenta en su contraste. En el set, bajo las luces, volvía a bailar, volvía a moverse con la gracia que había aprendido antes de que la guerra la convirtiera en alguien más. Pero las noches eran difíciles. Las pesadillas no desaparecieron. El sonido de un portazo la hacía saltar. El olor a humo le devolvía imágenes de Bolshoye Bragovo. Y aunque la prensa soviética la celebraba como heroína, aunque su rostro seguía apareciendo en artículos conmemorativos, Siva sabía que la guerra nunca termina realmente para quienes la sobreviven. Solo cambia de forma. Pero Siva tomó una decisión. No permitiría que la guerra definiera el resto de su vida. Retomó sus estudios. En 1955 comenzó a trabajar como investigadora en filología, especializándose en literatura y en el análisis de la lucha de Máximo Gorki contra el decadentismo y el naturalismo. Su tesis fue publicada en revistas académicas. En 1956,
Se convirtió en jefa del Departamento de Lengua y Literatura de la Escuela Superior del Partido en Bakú. Ese mismo año, ingresó como investigadora en el Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias Soviética. En 1965, obtuvo el grado de candidata de Ciencias en Filología, equivalente a un doctorado. Publicó artículos sobre la sátira de Gorki durante la Primera Revolución Rusa, sobre la poesía revolucionaria en urdu, sobre la resistencia cultural en tiempos de opresión. Ziva Ganiyeva, la francotiradora, se había convertido en la doctora Ganiyeva, filóloga, académica, intelectual. Pero las cicatrices permanecían. Siempre permanecían. En algún momento después de la guerra, Ziva se casó con Tofik Kadyrov, un diplomático soviético. La pareja construyó una vida tranquila, lejos de los reflectores, lejos de los campos de batalla. Ziva rara vez hablaba de su tiempo en el frente. No era por vergüenza. Era porque las palabras no alcanzaban para describir lo que había visto. Y porque sabía que la mayoría de la gente no quería escuchar. Querían la versión heroica, la versión limpia, la versión que terminaba con medallas y desfiles. Pero la verdad era más complicada. La verdad era que Ziva había matado a hombres que tal vez tenían familias, que tal vez habían sido reclutados a la fuerza, que tal vez no querían estar en esa guerra más de lo que ella quería. La verdad era que la guerra no tiene héroes, solo tiene sobrevivientes. Y los sobrevivientes cargan con el peso de lo que hicieron para seguir vivos. Los años pasaron. La Unión Soviética se reconstruyó. Moscú se llenó de monumentos a los caídos, de placas conmemorativas, de museos dedicados a la Gran Guerra Patria. Ziva Ganiyeva era mencionada ocasionalmente en libros de historia, en artículos sobre francotiradoras soviéticas, en listas de veteranas condecoradas. Pero su nombre nunca alcanzó la fama de Lyudmila Pavlichenko, la legendaria Dama de la Muerte, con 309 bajas confirmadas. Ziva nunca buscó esa fama. Había visto lo que la fama hacía a las personas. Había visto cómo Pavlichenko, después de la guerra, había luchado contra la depresión, contra el alcoholismo, contra el vacío de una vida que ya no tenía propósito claro. Ziva eligió un camino diferente. Eligió la erudición. Eligió la tranquilidad. Eligió vivir. Y quiero hacer una pausa aquí, porque creo que hay algo profundamente importante en esa elección. Ziva pudo haberse quedado atrapada en su pasado. Pudo haber dejado que la guerra definiera cada día de su existencia. Pero no lo hizo. Encontró una forma de seguir adelante, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido. Y eso, a su manera, es otro tipo de valentía. No la valentía del campo de batalla, sino la valentía de enfrentar cada mañana sabiendo que el pasado nunca desaparecerá, pero decidiendo vivir de todas formas. Y si esta historia te ha enseñado algo, si has sentido aunque sea una fracción de lo que Ziva debió sentir, entonces quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal, no solo por Ziva, sino por todas las mujeres cuyas historias aún no he contado, porque tengo docenas de guiones listos, docenas de vidas esperando ser recordadas, pero el algoritmo de YouTube es implacable. Si este vídeo no recibe suficientes vistas, suficientes suscripciones, suficientes interacciones, simplemente desaparecerá. Y con él, desaparecerá la memoria de Ziva. Así que te pido que te suscribas, que actives las notificaciones, que compartas este vídeo con alguien que creas que debería escucharlo, porque la memoria es un acto de resistencia, y en este canal resistimos el olvido. Ahora déjame contarte cómo terminó la historia de Ziva. Ziva Ganiyeva vivió hasta 2010. Murió en Moscú, a los 86 años, rodeada por una vida que había construido ladrillo a ladrillo después de la guerra. Su obituario fue breve. No hubo funerales de Estado. No hubo multitudes llorando en las calles. Solo una nota en los periódicos. Fallece Ziva Ganiyeva, veterana de guerra y filóloga. Pero su legado no se mide en titulares. Se mide en las vidas que salvó cuando cruzó las líneas enemigas 16 veces. Se mide en los soldados alemanes que no mataron a más soviéticos porque ella los detuvo primero. Se mide en los libros que escribió, en los estudiantes que enseñó, en las ideas que defendió. Ziva Ganiyeva fue muchas cosas: bailarina, enfermera, francotiradora, espía, actriz, académica, esposa, sobreviviente. Pero sobre todo, fue testigo. Testigo de una época que intentó destruirla y no pudo. Testigo de una guerra que mató a millones y la dejó viva. Testigo de la capacidad humana tanto para la crueldad como para la resistencia. Y ahora tú eres testigo de su historia, porque eso es lo que significa escuchar.
significa cargar con la responsabilidad de recordar. Ziva no puede contarnos su historia. Ya no está aquí. Pero mientras alguien la recuerde, mientras alguien pronuncie su nombre, mientras alguien entienda lo que costó sobrevivir en aquellos años de oscuridad, su vida no habrá sido en vano. Y esa es la razón por la que hago estos vídeos. No para glorificar la guerra. La guerra es horror, es destrucción. Es la peor demostración de lo que los seres humanos pueden hacerse unos a otros. Hago estos vídeos para recordar a las personas que, atrapadas en ese horror, encontraron formas de seguir siendo humanas, para recordar a las mujeres que lucharon sin pedir permiso, para recordar que la historia no es solo lo que escriben los generales y los políticos, es también lo que vivieron los soldados rasos, los francotiradores, las operadoras de radio, las enfermeras, las que nunca tuvieron monumentos pero cambiaron el curso de batallas con decisiones que nadie más que ellas conocieron. Ziva Ganiyeva nació en 1923, en un país que apenas comenzaba a encontrar su forma. Vivió la purga estalinista que se llevó a su madre. Sobrevivió a la invasión nazi que quiso borrar su país del mapa. Luchó en el frente durante meses, matando y arriesgando su vida cada día. Fue herida gravemente y estuvo al borde de la muerte durante casi un año. Se recuperó contra todo pronóstico. Regresó a la vida civil y construyó una carrera académica brillante. Se casó, escribió, enseñó, vivió. Y murió en paz 87 años después de haber nacido en un mundo que parecía diseñado para matarla. Su historia no es única. Miles de mujeres soviéticas lucharon en la Segunda Guerra Mundial. 2.484 sirvieron como francotiradoras. Solo 500 sobrevivieron. Ziva fue una de esas 500. Pero su historia es importante precisamente porque no es única. Porque representa a todas las demás. A las que murieron en Stalingrado. A las que fueron capturadas y torturadas. A las que regresaron a casa y nunca hablaron de lo que vivieron. A las que se suicidaron años después porque no pudieron cargar con el peso. A las que, como Ziva, encontraron formas de seguir adelante. Todas ellas merecen ser recordadas. Todas ellas son parte de la misma historia. La historia de mujeres que se negaron a ser víctimas pasivas de la guerra, que tomaron armas, que cruzaron líneas enemigas, que mataron para defender lo que amaban, y que pagaron el precio de esa decisión el resto de sus vidas. Entonces, si has llegado hasta el final de este vídeo, si has escuchado la historia completa de Ziva Ganiyeva, tengo una última petición. Suscríbete a este canal, por favor. No lo digo por ego, no lo digo por dinero. Lo digo porque estas historias desaparecerán si nadie las escucha. Los libros de historia las reducen a notas al pie. Las películas las ignoran. Los monumentos conmemoran a los generales, no a los soldados rasos. Pero aquí, en este canal, cada mujer recibe la atención que merece. Cada vida es tratada con respeto, con dignidad, con la seriedad que exige la verdad histórica. Así que suscríbete, activa la campanita, deja un comentario diciéndome qué te pareció la historia de Ziva. Comparte este vídeo con alguien que creas que debería escucharlo, porque cada acción cuenta. Cada vista, cada like, cada comentario le dice al algoritmo que estas historias importan. Y si suficientes personas lo dicen, entonces más personas las escucharán. Y si más personas las escuchan, entonces la memoria de Ziva Ganiyeva y de todas las mujeres como ella permanecerá viva un poco más. El 23 de mayo de 1942, Ziva Ganiyeva fue herida en combate en las afueras de Bolshoye Bragovo. Tenía 18 años. Casi muere. Pasó 11 meses en el hospital luchando contra la septicemia. Se recuperó. Vivió 68 años más. Escribió libros, enseñó a estudiantes, amó, perdió, recordó. Y ahora tú también la recuerdas. Eso es lo único que queda al final. La memoria. La certeza de que alguien, en algún lugar, todavía sabe tu nombre. Todavía sabe lo que hiciste. Todavía entiende lo que costó. Ziva Ganiyeva, francotiradora, bailarina, académica, sobreviviente. Su guerra terminó en 1943, pero su vida continuó hasta 2010. Y su historia continúa ahora, en este vídeo, en tu memoria, en las palabras que acabas de escuchar. Mientras alguien recuerde, nada está verdaderamente perdido. Y esa al final es la única forma de victoria que realmente importa.